Muy buenas tardes, noches a todos. Estamos acá en un nuevo vivo de los que estamos haciendo desde la Resistencia justamente. En este caso estamos con Hugo Estornailo, un amigo y compatriota de batalla justamente Tornayolo, de Ecuador. Bueno, perdón, con Hugo no te de Ecuador preocupes. justamente compatriota de batalla que justamente está con nuestros amigos de Navarra Confidencial, el cual les recomendamos que lo vayan a seguir en todas sus redes sociales y el canal de YouTube, los cuales están dando la batalla desde España principalmente. Y justamente hoy estamos con Hugo porque en el país donde él vive, en Ecuador, hay unas elecciones que parecieran ser unas elecciones en las cuales hay una grieta muy grande por la información que nos está llegando y que nos ha llegado, por lo menos a la Argentina, y justamente podemos ver que pareciera que la izquierda populista podría volver a ganar y en geopolítica latinoamericana o de América del Sur, quedaría la cancha muy marcada para la izquierda, con teniendo en cuenta todos los demás países que están siendo gobernados por la izquierda. Así que, primero y principal, obviamente, Hugo, muchísimas gracias por el tiempo. Presentate quién sos y luego vamos con qué es lo que está pasando en Ecuador con estas elecciones que van a suceder el día domingo. Listo, entonces, mi nombre es Hugo Tornayolo, soy estudiante de Derecho, soy italiano ecuatoriano, más ecuatoriano culturalmente que otra cosa, porque nací y he vivido toda mi vida en el Ecuador, y pues he tenido la suerte de tener algunos estudios fuera de mi país, en el Instituto Mises, en el Instituto Acton, con el Fondo de Estudios Americanos en Chile, y pues trabajo, bueno, más que trabajo, colaboro como corresponsal para Hispanoamérica, para Navarra Confidencial, y bueno, también colaboro como investigador en uno de estos think tanks liberales que se llama Libre Razón, que es de mi país, muy cercano a uno de los partidos que va a participar en las elecciones, que es el partido, podríamos llamarlo liberal, que se llama Creo, y también con una iniciativa que se llama Resistencia Metapolítica, en donde también hago investigación, y ellos son mucho más independientes, tienen una postura más conservadora, más contrarrevolucionaria y tradicionalista. Eso básicamente, o sea, para describirme un poco. Y, bueno, o Perfecto, sea, Hugo. creo que ya con eso hablamos de las elecciones. Sí, justamente Hugo, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Porque podemos ver que hay mucho nerviosismo, tanto en la izquierda populista como puede ser el caso de justamente el candidato de Correa, que es Andrés Arauz, si no me falla cómo se pronuncia el apellido. Perdón, mi pronunciación de apellido es muy mala. Lo sufrimos todos los lunes en la Resistencia, en la radio, siempre Neradros o Horacio me cuestionan los apellidos, pero bueno, justamente que es el candidato de izquierda populista, el cual ha tenido hasta el apoyo de Alberto Fernández, prometiendo 4 millones de dosis de vacuna y demás. Y por otro lado, la oposición vendría a ser Guillermo Lasso, el cual pareciera ser, pero justamente yo creo que acá es principal tu opinión, que sos el que lo está viviendo y el que lo está viendo, porque los medios lo muestran como la derecha, la centroderecha. ¿Cómo es esto justamente? ¿Qué posición política, qué ideas tiene tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso, que son los dos candidatos con mayor intención de voto, como se está viendo? A ver, bueno, justamente tienes a estos dos candidatos, Arauz, para la izquierda dispersa, sobre todo para un tipo de izquierda muy particular que es el socialismo del siglo XXI, porque Arauz es el candidato que ha sido apoyado y básicamente reclamado como propio por el correísmo, por Rafael Correa, quien fue el presidente por 10 años hasta 2017. Y esa es la izquierda más fuerte, más organizada en el país. Populista, socialismo del siglo XXI, similar a lo que los K han hecho en Argentina, y cercana a la Venezuela de Chávez y de Maduro, cercana a la Bolivia de Evo Morales, cercana a los iraníes, cercana a los rusos, endeudada con los chinos. Básicamente como sabrás, en el Ecuador nosotros usamos dólares norteamericanos, es la moneda de curso legal. Arauz es miembro, o sea, el candidato Arauz, que es el candidato del correísmo, es miembro de una iniciativa que se llama Observatorio de la Dolarización, que promueve desdolarizar el país, es decir, volver a adoptar una moneda propia, lo cual implicaría que el Estado, que el Ejecutivo particularmente, que es muy fuerte de acuerdo con el sistema político jurídico que tenemos en el Ecuador, podría mandar a que se impriman dólares de manera inflacionaria, o sea, que se imprima billete inorgánicamente. Eso, por un lado. El otro lado está
Guillermo Lasso, este partido que es un partido liberal, en esencia, no te voy a decir que es un partido conservador o un partido de derecha amplia, porque sobre todo la tendencia que está consolidada en Creo es desde el liberalismo. Lasso es un banquero, miembro de la Junta de Accionistas de un banco muy grande, un banco privado que se llama Banco de Guayaquil, aquí en el Ecuador. Y es la tercera vez que se lanza como candidato a la presidencia. La primera fue allá por 2013, 2012, 2013, y pues perdió. O sea, quedó de segundo después de Correa. La segunda fue en 2017, o sea, 2016-2017. Quedó segundo después de Lenín Moreno, pero hubieron acusaciones de fraude, hubo segunda vuelta. Y pues efectivamente Moreno se impuso en la presidencia, haya sido fraudulento o no, Moreno fue presidente y es presidente hasta el día actual. Y esta es la tercera ocasión que Lasso se lanza para la presidencia y no ha cambiado mucho, sigue siendo una fuerza relativamente grande políticamente en el país, pero no logra consolidarse como mayoría. O sea, la gente que apoya a Lasso está en este momento pensando en hay que apoyar a Lasso porque es voto útil, porque no es Correa, porque no es el candidato de Correa, porque no es del correísmo. Pero particularmente no están convencidos de las ideas de Lasso, no están convencidos del programa de Creo, no están convencidos de las propuestas que desarrolló el tanque de ideas de Creo y de Lasso que se llama Ecuador Libre, que obviamente son liberales de Escuela de Chicago, tienen cercanía con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. O sea, son liberales en un sentido amplio. Al menos de la parte económica están en lo correcto. De ahí, dentro del partido hay muchas tendencias. El propio Lasso es miembro del Opus Dei y tiene una visión más conservadora, más cristiana, dentro de todo. Pero en el partido, en Creo, tienes visiones muy progresistas por ciertas partes, desde candidatas que son abiertamente feministas, que son abiertamente pro aborto, tienes candidatos que han hecho, que han promovido cuestiones más progresistas en la Asamblea, que han apoyado las iniciativas de la Corte Constitucional para legalizar el matrimonio homosexual, entre otras cosas, pero también tienes candidatos muy conservadores. Esos son los dos principales aspirantes a la presidencia. Hay un tercero que tiene cierto apoyo, que también es de izquierda, que es Carlos Pérez. Bueno, él se cambió el nombre a Yacu Pérez, que es agua en quichua. Indigenista, por supuesto, y él va por el partido justamente del sector indígena que se llama Pachacuti. Y este individuo fue prefecto de una provincia en el sur del país y tiene cierta base de apoyo. Ahora, el problema con Yacu Pérez es que el sector indígena está dividido de respecto a su candidatura. Hay indígenas que de hecho son los que fueron los líderes en las revueltas de octubre de 2019, que apoyan al candidato de Correa, es decir, a Andrés Arauz. Y hay una parte del sector indígena que es anticorreísta que lo apoya a Yacu. Entonces, también eso. Para darte números, Lasso y Arauz estarán más o menos los dos rondando por el 20%, del 25%. Puede haber más, puede haber menos. La tendencia yo creo que para Arauz es al alza y para Lasso es a la baja. Yacu tendría entre un 10 y un 15% de voto duro y el resto se divide en candidatos menores, algunos con buenos programas, buenas ideas, pero sin suficientes bases de apoyo, y un sector muy fuerte que yo calculo que será un 30-40% de la población que está indecisa y que probablemente sería el voto duro, el voto nulo duro y el voto blanco duro, o sea, los que efectivamente votarían así en contra del sistema mismo porque están hartos de la política en el Ecuador, sea de cualquier tendencia, sea de cualquier partido. Sí, y justamente... Si un poco de los candidatos menores, aunque no son tan relevantes en el gran esquema de las cosas, tal vez para elecciones legislativas, porque son elecciones generales, no solamente de presidencia, sino también de Sí, de justamente estaba leyendo eso, pero antes de ir a la cuestión esa, me gustaría hacerte una pregunta porque por lo que he estado leyendo justamente y hemos analizado algo en la radio nosotros, por los datos que se están manejando, no ganaría en primera vuelta ninguno de los dos candidatos y justamente cómo quedaría una segunda vuelta, cuáles son las alianzas posibles y en un hipotético caso de la segunda vuelta, que es muy probable por los resultados que se están manejando,
¿vos creés o la información que están manejando ahí en Ecuador, que puede ser un poco más limpia que la que manejamos nosotros, que nos viene toda la información por medios progresistas o de izquierda, justamente podría llegar a ganar Lasso o ganaría también Andrés Arauz en A una ver, hipotética segunda vuelta? sí, sí, sí. Bueno, la tendencia en este momento es a que si es que hay segunda vuelta, sea entre Arauz y Lasso. El tercer candidato con más posibilidades, que es Yacu, tiene afinidad no con Arauz, sino más bien con Lasso, y Lasso también tiene afinidad con Yacu en caso de que sea él el que llegue a segunda vuelta, pero la más fuerza habría en la posibilidad de que Lasso y Arauz lleguen a segunda vuelta. Arauz básicamente ya tiene las mejores opciones de ser el candidato que pase a segunda vuelta. Pues con Lasso uno solamente puede esperar apoyar en realidad, porque es la opción de derecha, por así decirlo, más opcionada a ganar. Ahora, ¿por qué hay problemas? Por el voto protesta, por el voto nulo, el voto en blanco, que no es voto válido, porque no es favorable a ningún candidato. Si es que los votos nulos y los votos en blanco son muy fuertes, son muy grandes, el porcentaje es muy amplio, y pues te reduce todo el porcentaje de votos válidos y eso hace que la cantidad con la que los candidatos puedan pasar a segunda vuelta o puedan directamente ganar las elecciones en primera vuelta se reduzca. Es decir, no te podría dar los datos exactos, pero por lo que reducen a la cantidad de votos válidos, los votos nulos y blancos, si es que Arauz tiene un 25%, estaría creciendo a un 30-31% de los votos válidos. Si es que Lasso tiene un 20%, estaría creciendo un 25%. O sea, de todas formas, depende mucho de cuál es el voto leal y cuál es el voto que se gana en los candidatos del día de mañana. Si es que Lasso pierde votos y Arauz gana, probablemente Arauz ganaría en primera vuelta. Si más o menos se mantiene la tendencia, habría segunda vuelta Arauz-Lasso. Eh, el voto de los candidatos menores es el voto que importa sobre todo para consolidar en segunda vuelta. En primera vuelta hay una tendencia que dice no desperdicien el voto o si es que votan por los candidatos que no son Lazo, están regalando el voto a Arauz. El único que realmente rompe con este esquema es Yacu Pérez, porque Yacu Pérez es un candidato que sí tiene presencia por sí mismo y que no es lo que nosotros llamamos chimbador, un candidato que solo está para quitarle votos a los que tienen más posibilidades. Entonces, aquí hay muchos sectores que pueden movilizarse y que realmente pueden cambiar en un 1% cómo se dan las elecciones, porque un 1% puede representar la diferencia necesaria para que un candidato como Arauz tenga segunda vuelta o gane directamente. Con Lazo estamos siempre pensando en las peores opciones porque Lazo genera mucho rechazo a pesar de todo. Lazo no es un candidato que haya logrado cristalizar sus propias bases de apoyo y él tiene un voto duro, efectivamente, y tiene una estructura de partido fuerte. De hecho, creo que es la única estructura de partido fuerte que realmente es ideológica en el país. Pero Lazo no ha logrado ganarse el voto de la población y eso le puede costar. El éxito sería que Lazo logre llegar a segunda vuelta y que se enfrente a Arauz. Pero más allá de eso, uno no tiene mucha seguridad. De los candidatos menores sí puedo contarte un poco porque creo que Vale. en eso está el tema más interesante. Hay 17 candidatos en total, contando a los tres principales. De los 10, no, 16 binomios. 16, Y de yo estos tengo información. 16 binomios, tú tienes algunos candidatos que tal vez superen el 3%, algunos que no alcancen al mínimo de 1,5%, que es con lo que se supone que tienen de apoyo por las firmas que requieren para poder inscribirse. Ahora, de estos hay uno que se ha destacado bastante porque es el candidato del TikTok, que es de un partido que se llama Izquierda Democrática, obviamente socialdemócrata, cercano al correísmo, progresista, pro aborto, pro matrimonio gay, lo que sea, y que se llama Javier Herbas. Pues creo que eso es suficiente. La gente que le apoya por una sensación bastante de novelería, le decimos nosotros. O sea, son gente que simplemente porque es lo más vanguardista, porque es el candidato TikToker, es el candidato progresista, le apoyan. Muchos estudiantes universitarios que
demuestran no estar bien educados. Otro candidato que es un poco más de derecha que Lasso, que se llama Guillermo Celi, que de hecho fue parte de la alianza de Lasso en elecciones anteriores y logró ser legislador gracias a ello. Y él ha consolidado dentro de su movimiento a gente más conservadora. Hubo un gran cambio en su movimiento que se llama Suma, en donde para estas elecciones eh, hizo que se inscriban como parte de sus candidaturas de liberales clásicos, de tradicionalistas católicos, para libertarios y demás. Entonces, la candidatura de él ideológicamente es más cercana a nosotros, pero no tiene posibilidad porque Celi en sí mismo no ha logrado tener el alcance y los recursos que Lazo ha tenido para formar un movimiento de escala nacional. A nivel local tiene cierto apoyo y tiene gente que efectivamente lo banca, pero a escala nacional no. Otro candidato que me llama la atención, que yo creo que es una afinidad personal, es el candidato de un movimiento que se llama Ecuatoriano Unido, que es el candidato pro vida, básicamente se ha vendido así, es un pastor evangélico llamado Gerson Almeida. Yo le conozco a la candidata a su binomio para vicepresidenta, justamente por el activismo pro vida, y pues no tiene un programa particularmente fuerte o profundo, sino que es el candidato pro vida. En el Ecuador, como hemos tenido problemas con la cuestión del aborto y del matrimonio homosexual y demás, entonces el voto pro vida consolidado está en un sector reducido, pero leal. ¿Qué otros candidatos hay? Hay un candidato que fue un expresidente que realmente ya no, tiene unas ideas interesantes pero alejadas de la realidad. Se llama Lucio Gutiérrez, quiere proponer cuestiones sobre legalización del cannabis, sobre blockchain, cosas así. Realmente está alejado de la realidad, sobre todo de cuando fue presidente. Y hay otro candidato, bueno, que es un candidato meme porque es un artista conocido que se llama Juan Fernando Velasco. Fue ministro durante el periodo de Lenín Moreno, ministro de Cultura, pero, o sea, ya degeneró de la imagen que se tenía de él como artista reconocido local e internacionalmente. Ya no tiene sentido porque ya se volvió un candidato y además ya fue funcionario del correísmo. Y el último candidato que a mí me llama la atención es un candidato que se llama Pedro Freire, que de hecho es incluso más liberal que Guillermo Lasso en sus ideas, tiene buena formación desde luego, pero está en estos movimientos de alquiler, como los hemos visto nosotros. El sistema de partidos en el Ecuador está tan degenerado que ya existen movimientos de alquiler, y es un movimiento de alquiler de un ex asambleísta que estuvo involucrado en un caso de corrupción. Entonces tampoco tiene mucha validez, tampoco tiene mucha legitimidad. El resto de candidatos son completamente irrelevantes. Así que hablar de ellos ya no importa mucho. Sí, justamente referido, me quedó el candidato TikToker, que yo creo que para eso seguramente te vamos a estar molestando más adelante, porque es una cuestión de la cual estuvimos hablando hace un par de días con Lion, con Horacio y con Neraderos, porque nosotros hablamos del poder de los youtubers y los TikTokers, porque consideramos que van a terminar siendo muy probablemente futuros gobernantes, así que seguramente te vamos a molestar después más adelante por el candidato este, que por lo menos que yo tengo información es el primer candidato a presidente que es TikToker, que yo conozco por lo menos. También les recordamos a la gente que nos pueden dejar su pregunta en vivo. Estamos por twitch.tv/la_resistencia y se la vamos a hacer claramente a Hugo. Y justamente yo creo que una pregunta en todo este contexto en el que estamos de esta cosa, que no podemos decir el nombre porque por la censura de YouTube, pero todo el mundo la entiende, en el cual se han visto diversos fraudes en Estados Unidos, por ejemplo, un fraude muy grande contra el presidente Trump. En España, por ejemplo, podemos ver que el primer ministro, el Pedro Sánchez, justamente está a favor del voto por correo, con las intenciones de también intentar perpetrar un fraude hipotético, aclaro, en las elecciones catalanas, por ejemplo. Y justamente en Ecuador hay, según tengo entendido, más de 13 millones de votantes residentes, y por todas estas cuestiones de protocolos y demás, las cédulas terminadas en número par tienen que ir a las urnas por la mañana y las cédulas impar por la tarde. Primero, y acá dos preguntas para vos, Hugo. La primera es, esto de que una gente te quiere votar a la mañana y otra a la tarde según el número de cédula, ¿puede influir en la cantidad de votos que ejecute la gente? ¿Puede ser que haya una gran cantidad de gente que no vaya, ya sea
por miedo o porque no puede ir a votar a la mañana o a la tarde según le toca? Y la otra pregunta, ya que te la dejo porque está relacionada con el tema, ¿es posible un fraude electoral en estas elecciones en Ecuador, teniendo en cuenta que ya se ha rumoreado la noticia de que supuestamente el candidato Andrés Arauz estaría comprando votos por $250, como según informan muchísimos medios de comunicación? A ver, el primer tema, el voto no está diferenciado y no es por el número de células que termina par o impar que votas a cierta hora. Eso es únicamente una sugerencia que realizó el ente electoral en nuestro país, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, tú puedes adherirte a la sugerencia e ir a votar a la hora que te sugieren, pero no hay problema con que votes a cualquier hora, que de hecho es lo que voy a hacer. A mí, de hecho, me tocó como miembro de junta suplente, pero ese es otro tema terrible. O sea, ahora, sobre el tema del fraude, realmente no creo que haya tanta posibilidad de fraude. El Consejo Nacional Electoral y sus vocales, sus miembros, las personas que manejan la estructura internamente, tienen muchas diferencias ideológicas entre ellos, así que no creo que haya problema de fraude porque el Consejo Nacional Electoral no está controlado por un partido como sí lo fue en el periodo de Correa, lo cual ayudó a que se consolide el fraude cuando lo hubo con Moreno, si es que lo hubo. Actualmente, pues no creo que sea posible. Se tiene que garantizar, o al menos hay la tendencia a que sea una elección neutral en ese aspecto. No puede inclinarse la balanza hacia un candidato u otro. Que pueden haber intentos, pueden haberlo. O sea, no sabemos quiénes estén en las juntas receptoras del voto a nivel distrital, a nivel local. No sabemos tampoco quiénes vayan a contar los votos a nivel provincial. Así que puede cuestionarse un fraude en cualquier fase, puede hacerse. Pero no creo, no estoy seguro que vaya a suceder. Más bien, por las condiciones en las que se está dando esta elección, es difícil que ocurra. Lo que sí ha pasado es que han habido irregularidades. Se imprimieron como algunos millones de papeletas con un logo incorrecto de un partido, lo cual costó como $500,000 de gastos adicionales al Consejo Nacional Electoral. Hubo un problema con la inscripción de la candidatura de un candidato a la presidencia que es bastante popular, ha sido candidato como 6 veces, pero actualmente estaba cristalizando un voto popular y un voto populista muy fuerte, que se llama Álvaro Noboa, que es un empresario bananero, muy rico, incluso más rico que Lazo, que es banquero, con valores conservadores más marcados, un hombre de familia que se le nota que es un hombre de familia. Lazo, a pesar de ser miembro del Opus Dei y de tener una actitud más conservadora a nivel personal, no se le nota mucho eso, sino que la imagen que tiene es la de banquero. Con Álvaro Noboa, Alvarito, como le decimos nosotros, la imagen de su familia es muy fuerte. Él siempre ha participado en elecciones con su esposa. Su esposa, de hecho, en un momento fue candidata a la vicepresidencia con él. Y pues hubieron bastantes problemas con la inscripción de candidatura de Álvaro Noboa porque no se le dejó inscribir a su partido, eliminaron la inscripción de su partido meses antes de iniciar el proceso electoral. Intentó inscribirse con otro movimiento de alquiler que casualmente era un movimiento fundado por gente del correísmo, así que también le deslegitimaba un poco, pero en general no había tanto problema con él. A la final no se inscribió, no pudo inscribirse Álvaro Noboa y el voto duro queda en la derecha de Guillermo Lazo. Esto es interesante, que no me olvidé de indicarte antes. Lazo está en alianza con un partido de derecha más antiguo que se llama el Movimiento Social Cristiano, que su caudillo es un exalcalde de la ciudad de Guayaquil, popular, pues con buen liderazgo, pero que no ha participado en política nacional en mucho tiempo desde que perdió justamente una elección. Y este líder le dio su apoyo a cambio de que Lazo ayude a promover un referendo constitucional y resulta que las preguntas del referendo constitucional ya fueron denegadas por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la alianza entre ambos, un poco resquebrajada ya está, pero se mantiene el apoyo formal y se mantiene una cierta unidad, al menos de la candidatura presidencial. En candidaturas legislativas ya es otra historia. Pero, o sea, si es que hay riesgo
de fraude, dudo mucho que llegue a ocurrir un fraude. Han habido irregularidades, sí, pero en general la democracia es muy fracturada, muy irregular, especialmente cuando se vuelve más tecnocrática. Así que no creo que vaya a haber fraude. Espero, en todo caso. Perfecto, y justamente esta noticia que por lo menos en Argentina se ha hecho tendencia y que hasta ha salido el candidato Andrés Arauz a decir que es falsa, que es una fake news justamente, de la compra de votos por Ah, 250 eso. dólares. ¿Qué onda eso? Sí. En primer lugar, no son $250, no o sea, son $1,000. Básicamente la propuesta de Arauz es que va a dar $1,000 a 1,000 familias, o sea, a 1 millón de familias una vez que sea presidente. Y pues han habido registros virtuales para que la gente que se inscriba sea la que reciba esos $1,000 si es que gana Arauz. O sea, también hay, o sea, a un poco modo de burla, un poco modo de contracampaña, se ha promovido que los votantes de Arauz pues recojan la papeleta física y se la lleven a las sedes del partido de él para que validen su voto en ese sentido, pero para que les den los $1,000 o para que escriban, o sea, hagan mal su voto, que digan apoyamos a Correa o alguna, o sea, para que anulen su voto y le tomen foto para que reciban los $1,000. O sea, la propuesta está, la forma en la que se ha promovido la propuesta efectivamente es irregular porque básicamente es una compra de voto. Es ofrecer pagar los $1,000 prometidos en campaña a la gente que haya votado por Arauz. Ahora, esto no ha estado controlado, o sea, no han habido declaraciones de la autoridad electoral en nuestro país para decir efectivamente esto es válido, esto es permitido. De hecho, está penado, está tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal como un delito, pero no han habido pronunciamientos, no han habido, o sea, lo máximo que se ha hecho ha sido un intento de impugnación de la candidatura de Arauz por parte de uno de los consejeros electorales, de los vocales del Consejo Nacional Electoral, pero en general no ha habido tanto problema con eso. Que puede haber compra de voto, efectivamente, puede haber compra de voto, pero en general el voto correísta es un voto muy leal, es un voto muy duro, así que sea que exista compra de voto o sea que no, el voto de Correa, que es un voto muy, muy centrado en clases más bajas, clases populares más humildes, es un voto muy leal porque Correa para esa gente sí fue algo positivo, porque mejoró en cierta medida sus condiciones de vida y los acostumbró a cierto rentismo a través de bonos de pobreza, a través de misiones de ayuda social, todo financiado con dinero público, con gasto público, por supuesto. Entonces, es un voto acostumbrado a la figura del presidente fuerte, del presidente autoritario y acostumbrada al clientelismo. Entonces, generaron lealtad, generaron condicionamiento social. De ahí, que pueda darse una compra de votos, puede darse, pero en general, ¿en qué medida se está dando y en qué medida es factible? O sea, pueden prometerte, pero no te están dando dinero para que votes por un candidato. Sí, y justamente referido a este tema y después volver sí a la cuestión un poco más política, nos pregunta García Carmona, nuestro amigo Ángel, si no sería conveniente valorar el blockchain para asegurar la integridad del proceso. No hay tecnología de blockchain en el conteo electoral en el Ecuador. No se ha implementado. En general, el blockchain en el Ecuador es simplemente para un grupo de gente que estamos al tanto de cómo funciona y es sobre todo con criptomonedas, así que no existe utilidad práctica. El conteo es físico, al menos en los distritos y en las juntas locales. Después de eso se hace un conteo de las actas ya a nivel provincial y posteriormente se da un resultado estimativo. O sea, también hay exit polls después de las elecciones, hay algunas agencias de estadísticas y de inteligencia política que son las que elaboran estos sondeos y tienen ya una medición de cómo ha ganado en base a la información de boca que se da al final a lo largo del día y al final de las elecciones, que más o menos son a las 4 de la tarde.
Entonces, para las 5 de la tarde ya hay ciertos datos que son estimativos a la hora de ver quién ganó, quién va a pasar a la presidencia. Y bueno, sobre todo es a la presidencia. Esta es una elección general, pero la gente está más interesada en la elección presidencial. Y de esto puedo hablarte después, porque considero que la elección legislativa es incluso más relevante que la elección presidencial. Pero la gente está acostumbrada a pensar especialmente en el presidente, porque el Ecuador es un país con una tradición presidencialista muy fuerte y la constitución vigente que fue desarrollada durante el correísmo es una constitución que otorga muchísimos poderes al Ejecutivo. No a nivel de Ejecutivo unitario como han interpretado algunos autores norteamericanos, sobre todo como el jurista y el miembro de la Corte Suprema Antonín Scalia, o como también ha sido el juez Andrew Napolitano. Pero sí, efectivamente, hay un hiperpresidencialismo muy fuerte en donde el presidente no solamente maneja el 98% del gasto público del país a través de entes y de secretarías y ministerios que le son subordinados, pero donde casi puede legislar por decreto. Entonces, Sí. Y ajá. te hago la pregunta acá, justamente lo que vos me decías, que nos podés comentar de por qué vos considerás más importante las elecciones legislativas y quién sale para las cámaras legislativas antes que el Poder Ejecutivo. Y mientras vos nos comentás, le damos la bienvenida a nuestro querido compatriota de lucha, Horacio Houston. Un Bienvenido, saludo Horacio. enorme. A ver, bueno, comenzamos con esto. Las candidaturas a la presidencia son unas. Ya hay muchos binomios, hay 16 binomios, hay muchos partidos, hay una tendencia más o menos marcada. No puedo decirte que es muy importante. O sea, hay una división izquierda-derecha informal que se reconoce, que se logra distinguir. La derecha más organizada es la derecha liberal, la centro derecha liberal, que es, creo, alrededor de Guillermo Lasso. Hay derechas menores con tendencias más o menos similares, Suma, los Provida, entre otros. Hay una izquierda muy fuerte que tiene no solamente al correísmo, sino también al indigenismo, a la socialdemocracia y a candidatos meme. Y pues tienes legisladores, candidatos a legisladores dentro de todo este espectro. Tienes antiguos personajes que están relacionados con el poder, a la hermana del expresidente Correa, a un expresidente que realmente fue un desastre, que fue Abdalá Bucaram. De hecho, se lo sacó en los 90 alegando que estaba loco, que no podía gobernar por problemas psicológicos. Tienes a candidatos abiertamente conservadores que están yendo por distritos locales en donde tienen buen arraigo, como Esteban Torres, que de hecho es uno de los firmantes de una de las declaraciones del Foro de Madrid. Tienes a candidatos también de la tendencia liberal clásica, de la tendencia tradicionalista católica, de la tendencia libertaria, que se han alineado con Suma en otras ciudades, en Guayaquil, en Cuenca, que son la segunda y tercera ciudad más grande del país. Tienes voto indigenista duro en la región amazónica. Pues en general son cuestiones así. El voto creo, al menos en la capital, está bien organizado. Tienes personajes medianamente conocidos, bien formados, algunos amigos míos, de hecho. Y más o menos esa es la cuestión. El asunto es que está no solamente tan fragmentado en una división en una elección para presidente, sino que el voto para las elecciones legislativas, que son inmediatamente simultáneas, es incluso más fragmentado porque tienes más candidatos, tienes más partidos. Hay partidos que logran tener candidatos legislativos sin tener candidato presidencial. Y tienes gente que realmente vota sin conocer a los candidatos, sin conocer las propuestas, que es lo que pasa con casi todos. Y además el método de voto, que en Ecuador funciona, al menos para la Asamblea, el método de Hunt, que hace que se distribuya de una manera particularmente compleja los escaños, y el voto es en plancha, solamente puedes votar por una lista de candidatos, no votas de manera individual, que eso facilitaría un poco las cosas, pero no es suficiente para que funcione el sistema. Entonces, tienes un candidato, el que sea que llega a la presidencia,
pero en el legislativo, que es básicamente donde se validan, no te voy a decir que se hacen las normas, porque aquí muchas propuestas de normas y de leyes las hace el presidente, donde se valida la propuesta legislativa presidencial, básicamente, va a estar mucho más fragmentado y no va a existir gobernabilidad porque el candidato que llegue a la presidencia invariablemente no va a tener mayoría en la asamblea. Tenemos un sistema unicameral, así que es más fácil. Pero es muy probable que se tengan que hacer bancadas ya de carácter ideológico para temas específicos en la asamblea, para poder proponer legislación y para poder pasarla. Espero entre los candidatos que yo conozco, con los que yo he trabajado y me he relacionado, que exista afinidad, pero en general no creo que pueda haber gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo por la fragmentación de la legislatura que se va a dar después de estas elecciones. Horacio. Sí, quería, en primer lugar, perdón porque me haya demorado un instante en ingresar, pero estaba con una cuestión familiar de urgencia. Y agradeciendo enormemente la generosidad de Hugo, como también quiero aprovechar a saludar a García Carmona, que siempre nos está apoyando desde Navarra Confidencial. Hay una pregunta que para nosotros como argentinos es obligada, no solamente a la gente de Ecuador, sino en cualquier elección que se dé en Latinoamérica y en la región, que es la siguiente. Eventualmente, si el régimen heredado ya culturalmente por lo que fue en su momento Correa, que luego tuvo una suerte de continuidad en algún aspecto, si se profundiza este régimen, ¿qué proyecciones ven ustedes a nivel geopolítico en la región hispánica? Particularmente quiero aclarar la pregunta, es decir, ¿ustedes ven que hoy Ecuador de repente pueda tener incidencia en la región? Si la tiene, ¿hasta qué alcance tendría? ¿Podría incluso afectar en términos económicos y políticos las alianzas internacionales? ¿Podría volcar algún giro en vista de lo que es Estados Unidos actualmente con la salida de Trump? O sea, ¿cuál es la proyección real de la política internacional? No solo en cuestiones económicas, sino también en cuestiones de alianzas. ¿Que ustedes ven si finalmente esta izquierda, con todos sus matices, se termina profundizando? A ver, vamos a plantear los dos escenarios más probables, que son una victoria de Arauz y una victoria de Lasso. Las relaciones internacionales en el Ecuador se manejan directamente desde el Ejecutivo, no hay mucha interferencia, o bueno, no hay mucha participación del Legislativo en los temas de política internacional, así que esto es algo completa y absolutamente responsabilidad de la función ejecutiva, del presidente y de su ministro nosotros decimos canciller, del ministro de Relaciones Exteriores. Pues con Arauz tienes esto. Arauz es miembro y su partido, y obviamente su domador, que es Rafael Correa, son miembros del Grupo de Puebla, del antiguo Foro de Sao Paulo. Realmente promueven el progresismo, que no es más que un rebranding del socialismo del siglo XXI. Y pues la postura de ellos sería volver a incluir dentro de este pequeño eje del mal venezolano, cubano, incluso con la Argentina de los K, que han planteado todos los populistas y socialistas del siglo XXI alineados con el Grupo de Puebla, con el socialismo del siglo XXI, con el Foro de Sao Paulo. Y a nivel internacional no es más fuerte, simplemente se va a seguir profundizando el nivel de entropía en el que ya está metida la región, especialmente países como Argentina, que hemos visto que con el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina se ha ido fortaleciendo la postura progresista, antinatalidad, pro aborto, pro degeneración sexual y demás. En Venezuela la crisis económica y la crisis humanitaria es tan grave que no creo que tengan tiempo para pensar en ello. En Cuba, pues han habido ciertos cambios, porque el socialismo cubano era un socialismo muy estalinista, un socialismo un tanto conservador, que es un tema paradójico, pero era ya con los cambios con Díaz-Canel y la muerte de los Castro se ha ido pasando un poco a una versión más progresista, una versión más alineada con la nueva izquierda. Eso en el caso de Arauz. Arauz simplemente va a reincorporar al Ecuador
a las antiguas dinámicas correístas. Esto puede incluir incluso reacercamientos con Irán, reacercamientos con Bielorrusia, con países parias, básicamente. Con Lasso, ¿qué es lo que va a pasar? El partido de Lasso, creo, es, bueno, algunas personas ya lo tenemos identificado, es la filial local del Partido Demócrata estadounidense, con su visión de liberalismo, pero el liberalismo de Biden, un liberalismo que es ciertamente moderado, es un liberalismo más del establishment. Aquí han hecho bastante énfasis en el tema económico, que no es particularmente de la democracia, o sea, de los demócratas estadounidenses, sino más propio de sectores afines al Partido Libertario o al Partido Republicano. Pero eso es un tema meramente contingencial, o sea, a Lasso, al candidato Lasso, incluso se lo ve cierto parecido con Biden en su forma de ser, en su forma de actuar, entonces estarían alineados con los Estados Unidos de Biden. ¿Esto qué representa? Pues statu quo, habría buen comercio internacional y demás, pero no hay gran cambio. El Ecuador, aquí voy a aportarme un poco realista a nivel político. Los Estados Unidos son la encarnación actual del imperio en Occidente, lo cual no está mal. Porque toda civilización requiere su propio estado imperial que proyecte su imagen y proyecte su civilización, su cultura dentro de la civilización, al menos territorialmente y al menos a nivel espiritual. El asunto con Lasso y dentro de la organización internacional es que se va a profundizar el modelo liberal para mal, porque ese es el modelo que está en Estados Unidos y el acercamiento a los Estados Unidos en ese sentido, a pesar de traer prosperidad económica, porque las relaciones económicas y comerciales van a ser buenas, el modelo cultural simplemente se va a profundizar, va a haber más fuerza en política progresista interna. Ese es el mayor riesgo, que realmente yo considero que es más fácil hacer lucha cultural cuando uno tiene trabajo y la barriga llena, que cuando uno tiene que huir del país porque entra en una crisis humanitaria. Es una decisión muy, muy dura que uno tiene que hacer, pero ¿qué es preferible? Tolerar a un presidente que pueda ser ciertamente flojo en sus posturas conservadoras personales y que tenga que apoyar política progresista de los miembros de su partido en la legislatura, o tener que soportar un tirano directamente guiado por un tirano anterior que fue Correa y que quiera hacer que todo el país entre en una profunda crisis económica. O sea, la decisión es dura, pero es bastante fácil. Prefiero apoyar al liberal, a pesar de que hay el riesgo de que sea liberal en lo social y no solamente en lo económico, a tener que directamente irme a la entropía con un presidente que maneje política económica socialista y que además sea favorable hacia todo el progresismo y lo que representa. Hay otro tema que es importante que no se habla mucho. El partido de Arauz, que se llama Centro Democrático, y bueno, la campaña correísta, ha sido apoyada por el grupo guerrillero del ELN colombiano, que el dinero del narcotráfico y demás. Entonces, Ecuador volvería al estado de los años iniciales de Correa, que básicamente era un refugio para los guerrilleros colombianos y para todas las guerrillas de izquierda de la región, que de hecho pasó, hubieron campamentos de las FARC en territorio ecuatoriano, aquí se dieron un teatro de charlas de paz y demás, y pues en todo caso el Ecuador recibía bastante circulación de fondos, de capitales y de personas relacionadas con la guerrilla. En ese sentido también la situación del Ecuador como país de tránsito, tanto de capital como de narcotraficantes, como de la propia droga, es muy complicada. Yo asumo que Lasso de gobernar haría que se reintegren ciertas estructuras de vigilancia y protección regional de los Estados Unidos, que eran adecuadas justamente para evitar que exista circulación de fondos provenientes del narcotráfico, para evitar que exista influencia de grupos guerrilleros, de grupos armados contrarios a la moral y las buenas costumbres, que en ese sentido no está mal, o sea, las consecuencias son otras. No digo que no vaya una situación, un escenario en donde el Ecuador dentro de 4 años vaya a estar mejor en todos los aspectos. Probablemente con Lasso esté mejor económicamente o al menos esté estable.
culturalmente puede profundizarse el modelo progresista que ya está iniciando en nuestro país. Pero con Arauz no solamente va a profundizarse, sino que la situación económica y la situación en general del país va a empeorar muchísimo a nivel de libertades individuales, a nivel de dignidad humana y demás. Con Lazo se tienen 4 años de respiro, que toca seguir haciendo lucha cultural y que toca seguir en la batalla y que toca seguir promoviendo ideales conservadores, ideales tradicionalistas. Toca, pero con Lazo va a ser más fácil, con Arauz no. O sea, si Arauz llega al poder, Arauz no va a abandonar, y Correa sobre todo, no van a abandonar el poder por... Ya cometieron el error con Lenín Moreno y no van a permitir que esto vuelva a pasar. Sí. Y ya como cierra, para que no se extienda mucho el video ni el vivo, justamente, en 2 minutos, Hugo, para los ecuatorianos que estén escuchando esto por Twitch y por YouTube luego, ¿qué mensaje les puedes dar para todos los ecuatorianos que tienen que ir a votar este domingo en 2 minutos? El mensaje es muy claro, por favor, si es que es de elección presidencial, voten por Lazo, o sea, ese es el voto útil. Yo no estoy feliz con un voto por Lazo. A mí Lazo me agrada como persona porque Opus Dei es católico, es un hombre de familia, es un personaje trabajador, 11º hijo de una familia de 11, trabajador desde los 15 años, una persona que se ha hecho a sí misma, tiene ideales que se ajustan con los míos, más o menos al mismo nivel. Ya, o sea, su partido puede ser bueno, puede ser malo, ya es un tema aparte, pero el voto útil para cualquier persona que valora el orden, que valora la nación, que valora la estabilidad, que valora el dólar, es votar por Lazo. Votar por cualquier otro de los 16 candidatos no es útil, incluso si es que hay un candidato más afín, que los hay. Puede ser el candidato pro vida, este pastor evangélico, puede ser el candidato de Suma, que es mucho más conservador, mucho más nacionalista, puede ser cualquier candidato, pero en todo caso el voto útil es por Lazo. Si es que eres de derecha o si es que eres una persona que en general se considera decente y valora su país, vota en las elecciones presidenciales por Lazo. En elecciones legislativas, sí, vota por el candidato que mejor te represente, si es que lo hay. Hay candidatos que a mí me representan, no están en mi distrito, no están en donde yo voto, así que yo veré por quién voto en mi distrito. Pero si es que es elección presidencial, el voto útil es Lazo. No hay duda de eso. O sea, puede que sea un voto, pero si es que habemos unas 1,000 o 10,000 personas que pensemos parecido, sí se incrementa, sí hay más posibilidad de que Lazo llegue a segunda vuelta y de que pueda enfrentarse a Arauz en segunda vuelta. Los pactos que tengan que hacer con otros candidatos ya llegarán en su tiempo, pero por ahora, voto útil es Lazo. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos diste. Les recordamos a la gente que tiene todas nuestras redes sociales en la descripción. Van a tener las de Hugo y las de Navaja Confidencial. Y también cualquier tipo de apoyo que nos quieran dar, se pueden comunicar con nosotros por privado. Tienen el link también de Mercado Pago, de Patreon, y se agradece muchísimo todo el apoyo. Recuerden que estamos haciendo casi todos los días a las 23 horas vivos por Twitch, justamente, que después subimos los bloques bien editados a el canal de La Resistencia Radio.